Saludamos otra vez a nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en esta programación y vamos a continuar con la reflexión sobre este gran tema, ¿no?, de la última generación, verdad presente, mensaje del tercer ángel, en fin, mensaje adventista puro es lo que obviamente estamos abordando y estudiando. Vamos a orar al Señor para que nos pueda dirigir en nuestra siguiente temática, en nuestro siguiente abordaje. Nuestro Padre que estás en los cielos, agradecemos la ocasión de continuar estudiando tu palabra, estudiando el mensaje que nos ha dado, Señor, como remanente final. Permanece en nuestros corazones, nuestras mentes, y que tu Santo Espíritu nos lleve a toda verdad y a toda verdadera comprensión de los mensajes que tú nos has dejado para este tiempo. Quédate presente con la asistencia de tus santos ángeles. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, como habíamos señalado, otro de los temas importantes a abordar tiene que ver justamente con el tema de la expiación. Y una de las grandes interrogantes o cuestionamientos actuales tiene que ver si fue completada la expiación de Cristo en la cruz. Un tema ya que nuestro pastor Miranda hizo un abordaje desde otra mirada, perspectiva. Acá vamos a hacerlo también incorporando otros componentes, porque este tema tiene varias aristas, sin duda. Hay varios componentes que uno puede estudiar y abordar. Y en esta ocasión justamente vamos a ver las evidencias del Antiguo, Nuevo Testamento y también de los testimonios, y su correlación también con otro tema que está relacionado con el tema de la expiación, que tiene que ver con la purificación. Prácticamente ahí va a estar justamente nuestra mirada, nuestro abordaje en esta ocasión, viendo justamente algunas declaraciones que son trascendentes e importantes, también quizás considerando algunas de las críticas que se hace justamente a la perspectiva clásica, a la perspectiva histórica del adventismo con respecto a este tema de la expiación. Este tema, el término expiación perfectamente puede ser conciliado, ¿no?, relacionado con el término reconciliar o reconciliación, que es el término que se usa en el Nuevo Testamento. Así que el término expiación en el Antiguo Testamento es más común, en el Nuevo también aparece, pero prácticamente el término que acapara y que prácticamente está en un mismo campo semántico es el término reconciliar, ¿no?, katalegue en el griego, kefer en el Antiguo Testamento, y tiene que ver justamente con lo que es expiar. Y expiar no es solamente algo jurídico. La expiación tiene que ver, digamos, con la totalidad del ser, y lo vamos a ver a continuación. Hay una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, dice lo siguiente: es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Otra vez aparece un término clave que es para otro tipo de abordaje, pero la ley en realidad es un principio articulador de la teología, aparece en todos lados. De hecho, para entender este tema de la cruz, que es otro tema también a abordar, hay que entender el tema del gran conflicto y el tema del santuario, que esos son los agentes articuladores, o debieran ser los agentes articuladores de nuestras creencias, de nuestras doctrinas. Y si uno ve, digamos, eso lo trabaja a la perfección el espíritu de profecía. Si uno ve, digamos, no hay ningún teólogo que haya trabajado como lo ha hecho Ellen White. Ella articula, usa estos agentes, el tema del conflicto, el tema del santuario, que están ligados, y sobre esa base entonces su comprensión espiritual del Espíritu Santo, de la expiación, pasa a ser totalmente distinta a la comprensión protestante evangélica de lo que es la expiación, y también diferente a la comprensión, digamos, del catolicismo, por más que algunos intenten de llamar, digamos, de que la última generación habla de catología, o sea, de teología católica romana. Es que es para otro tema, pero obviamente no, la dirección va en una dirección diametralmente opuesta a cómo se lo señala. El primer paso para la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. Delante nos hablaba nuestro pastor acá, esa convicción, no el arrepentimiento. Convicción de pecado no es algo intelectual. El pecado es transgresión de la ley, y por la ley es el conocimiento del pecado. O sea, en otras palabras, si no existiera el pecado, no habría expiación. Ese es el tema. Y obviamente, y sabemos que hay pecado porque hay ley. Entonces, por eso, si no tenemos una comprensión clara de lo que es la ley y lo que es el pecado, que es otro tema, digamos, que se va a abordar en este encuentro, no vamos a entender justamente este tema de la expiación.
Entonces, el concepto del pecado acá altera, distorsiona o fundamenta o fortalece, digamos, la comprensión de lo que es justamente la expiación en la cruz. Por el sacrificio expiatorio de Cristo y su obra de mediación a nuestro favor, podemos reconciliarnos con Dios. La sangre de Cristo resultará eficaz para lavar la mancha carmesí del pecado. O sea, la expiación tiene que ver justamente con el pecado, no es otra cosa. Y el pecado bien entendido entonces nos va a entender, digamos, los alcances justamente de la expiación-reconciliación. La reconciliación, expiación que brinda la cruz no es, como algunos creen, un acto involuntario, universalista realizado para todo el mundo. Creyentes y no creyentes por igual. Acá el universalismo no es bíblico y tampoco está atestiguado por los testimonios. Hay una condicionalidad, todo es condicional. Entonces acá obviamente cuando hablamos de una expiación, la expiación justamente tiene sentido cuando hace el ser humano ejercicio de su voluntad, de su libre arbitrio, de su libre albedrío. Y ahí entonces empiezan a operar estas fuerzas espirituales, estas fuerzas del cielo, obviamente, para restaurar, porque en el fondo la expiación tiene el objetivo de restaurar el ser humano. Hay otra declaración también que encontramos acá: se perdona al que acepta a Cristo como su justicia y su única esperanza, porque Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. La justicia, la verdad y la santidad de Cristo, que son aprobadas por la ley de Dios, constituyen un canal por el medio del cual la misericordia puede comunicarse al pecador arrepentido y creyente. Los que no creen en Cristo no están reconciliados con el Padre, pero los que tienen fe en Él están escondidos con Cristo en Dios. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie la maldad. Un texto, digamos, muy, muy conocido. Entonces, ¿existe tensión entre la cruz y el santuario celestial? Bueno, dentro de las categorías teológicas, obviamente, sí se está viendo una tensión. Obviamente que la cruz, obviamente, no cuadra con una labor de expiación final en el santuario celestial. Son como obviamente una situación, digamos, que no tiene sentido por obviamente las categorías teológicas que se manejan en la comprensión de este tema. Pero si uno va, digamos, al Antiguo Testamento, y ahí podemos ver algunas evidencias, hay más, solamente vamos a mencionar algunas de ellas, el sacrificio de Jesús en el Calvario y la posterior mediación de Jesús en el santuario celestial son fases complementarias y sucesivas del proceso de expiación bíblica. Entonces, la expiación no era solamente sacrificio. Si uno va al Antiguo Testamento, puede leer el libro de Levítico, prácticamente el Levítico capítulo 4, y hacer todo un rastreo justamente eso en el capítulo 5, del 9 al 10, del 7 al 1 al 7, no lo vamos a leer, digamos, por tiempo, pero ustedes lo pueden revisar y se dan cuenta, digamos, que la expiación no es solamente el sacrificio del animal. Era todo, digamos, un proceso involucrado, digamos, mucho más que eso. Y esta sangre, o sea, el ritual del Antiguo Testamento, la sangre del sacrificio no podía efectuar el perdón del pecador hasta que no era mediada por el sacerdote. O sea, no bastaba solamente con sacrificar el animal, el cordero, por decir, algunos de los animales que estaban dentro del ritual, sino que tenía que ser mediada esa sangre. Y eso es un aspecto importante, y así funcionaba el ritual. Y interesante, digamos, que nosotros, como adventistas, a nivel teológico se ha desarrollado mucho el concepto de la tipología, la relación tipo-antitipo, y no somos a veces coherentes con ese punto. Entonces, si somos coherentes con la tipología, con la estructura tipológica del ritual del Antiguo Testamento y lo relacionamos con el antitipo del santuario celestial, entonces vamos a entender obviamente que tiene que seguir la misma lógica, el mismo camino. Y vamos a ver posteriormente lo que dicen los testimonios al respecto, obviamente que sigue también esa lógica. Si vamos al Nuevo Testamento, es cierto también esta misma idea. La sangre de Jesús tuvo que ser derramada antes de que pudiera ser mediada. Como dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, una declaración también muy conocida, dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso es fundamental, obviamente, pero habla de la remisión. Hay un proceso posterior, no es la sangre sola, pero es la mediación de esa sangre por nuestro abogado celestial. Bueno, ahí entra el estudio de Hebreos, que es muy importante. El abogado celestial, lo que hace entonces de que se perdone al pecador. Y ahí tenemos un respaldo bíblico en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y esto es una cosa interesante.
ya está diciendo acá que cuál es la intencionalidad de la epístola. Esto nos ayuda a entender otros temas. No pecar. Es el tema del pecado el que está presente. Dice, para que no peques, no para que sigas pecando. El propósito entonces de la epístola no es naturalizar el pecado, apunta a la gracia preventiva, no preveniente, ¿no? Que es un concepto arminiano. No, la gracia preventiva ocurre cuando uno se arrepiente y el Espíritu Santo me habilita para no pecar. Eso es preventivo. No es antes de mi voluntad, es después de mi voluntad. Por eso es distinta a la concepción wesleyana, concepción arminiana, la perspectiva bíblica, y también lo vamos a ver en los testimonios, sigue esa misma línea. Si alguno hubiere pecado, dice, acá no dice todos han pecado, dice si alguno hubiera pecado. Interesante lo que dice. Dice, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces acá nosotros notamos de que hay una mediación de esa sangre. Y esa mediación tiene que ver justamente con ¿qué? Para evitar el pecado. Bueno, y si alguno peca, abogado, allá viene la mediación, ya viene la expiación, la restauración. Porque está ligado con eso. Entonces, de igual importancia es el hecho que la sangre de Jesús no es solo para el propósito de perdonar, por esencial que sea esa función, no está solamente restringido a ese punto. Tenemos algunas declaraciones también del Nuevo Testamento de algunos escritos paulinos. El primero de ellos, Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En otra parte, en Colosenses 1, 14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, en el Nuevo Testamento es claro que la sangre de Jesús también santifica al cristiano, y a eso lo podemos ver en Hebreos 10, 29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, acá está hablando claramente que la sangre de Cristo participa y es, digamos, la que favorece justamente y potencia lo que es la santificación. Pero esa santificación, obviamente, depende de la sangre, pero al mismo tiempo esa sangre necesita cumplir ese propósito. Y el propósito tiene que ver con lo que es la santificación. Va más allá, digamos, de la cruz, más allá del sacrificio. En otra parte, Hebreos capítulo 13, versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Un texto bien interesante este, ¿no? Entonces, ¿cómo santifica? La santificación obviamente está unida gracias al sacrificio, santifica. Pero ese sacrificio tiene una finalidad mayor, tiene que ir a la santificación. Y la santificación obviamente está más allá del sacrificio mismo. Es la aplicación justamente de ese sacrificio. Y por eso entonces dice que padeció fuera de la puerta. Y ahí entra justamente otro punto, digamos, de estudio, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza humana de Cristo y sus implicancias también con la expiación. Y de hecho la hay. No lo vamos a abordar ahora ese tema, pero está, digamos, en estrecha relación. Otro pasaje más, Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, claramente acá la sangre tiene que obviamente ir a las obras. Es la sangre de Cristo entonces la que me permite tener buenas obras. De paso, en el pensamiento paulino existen dos tipos de obras, dos categorías de obras. Las obras de la ley, que son las obras de la carne, versus las buenas obras. Y el apóstol Pablo distingue eso en su epístola. Es importante hacer eso. Las obras en sí no son malas. Y la expiación de Cristo obviamente tiene que ver con las buenas obras. Lo vamos a ver después en los testimonios. Entonces, la expiación de Cristo, si no se materializa, si no se refleja en buenas obras, no tiene sentido tampoco. Tiene que estar justamente, y acá el texto lo dice, para buenas obras, o para obra buena, para que hagáis entonces su voluntad. Ese es el objetivo, obviamente, de la sangre de Cristo. Sin esta obra de santificación, con la ayuda del Espíritu Santo, entonces la cruz no sirve de nada. Bueno, hay algún asidero, y ahora vamos a ir a los testimonios. Hay algún asidero de esto en los testimonios. Ya hemos visto que la Escritura claramente relaciona que el sacrificio tiene una finalidad mayor, y está relacionado justamente con la mediación de Cristo en el santuario. Bueno, y el libro de Hebreo lo expresa, digamos, con claridad, y otras epístolas paulinas también justamente nos entregan esa misma idea.
Veamos los testimonios, ¿no? La evidencia de los testimonios. Dice, el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Sin esto, el sacrificio de Cristo había sido inútil. Una declaración para algunos, digamos, demasiado fuerte, pero esto es claro. Dice, el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón, por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias al mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Ese es el objetivo de la expiación. Y hay otro componente que sí se ignora. Bueno, de hecho, la misma teología adventista contemporánea ha reconocido que somos muy débiles en la neumatología. Neumatología tiene que ver con el estudio del Espíritu Santo. Hay muy poco estudio. De hecho, se han hecho algunos simposios últimos, y creo que hay 2 libros, en Latinoamérica se hicieron 2, acá no he visto todavía uno directo, pero se han hecho 2, pero aún así no hay esta conexión. Hay una deficiencia en este punto. Entonces, el Espíritu Santo es muy importante para el tema de la expiación. Es muy importante, no es solamente lo que Cristo está realizando y que es fundamental en el lugar santísimo, sino también la obra que el Espíritu Santo está haciendo acá en la tierra. Entonces, ese elemento no debemos olvidar. Por eso entonces la expiación pasa a ser algo concreto, y por eso la expiación no es que la teología de la última generación la aterriza en la tierra. Es el propio testimonio de la Escritura, los testimonios mismos indican claramente que es el Espíritu Santo el que digamos, trae a la tierra esta labor para hacerla concreta en nuestras vidas. Por eso dice justamente que tiene que ver justamente otra vez con el tema del pecado, ¿no? Vencer el pecado, purificar el corazón. Otra declaración más dice, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley quebrantada. Y eso, digamos, es un aspecto importante, ¿no? Acá, obviamente, la expiación tiene que ver, obviamente, porque se quebró, y como lo habíamos dicho anteriormente, se quebrantó, se transgredió la ley de Dios. En este mismo contexto escribe sobre el imperativo de la victoria sobre el pecado y cómo la intercesión de Cristo en el santuario celestial hace posible vencer el pecado. Y acá tenemos la siguiente declaración: el que encubre sus transgresiones no prosperará, más el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Proverbio 28:13. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y las usa para desafiar a Cristo y a sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos del carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente, y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma que le es imposible vencer. Entonces, ¿por qué es importante obviamente ver esta relación de la expiación de Cristo? No solamente la cruz, sino la mediación de Cristo en el santuario celestial y particularmente para nosotros como pueblo adventista en el lugar santísimo, porque de momento nos da la garantía para vencer. Entonces, cuando se habla de que podemos vencer el pecado, no es el esfuerzo humano como algunos critican a la última generación, es el poder del cielo. Noten, 2 poderes, bueno, aparte del Padre que está detrás, pero el poder de Cristo en el santuario celestial más el poder del Espíritu Santo. Por eso es posible. Así que no es solamente esfuerzo humano. De paso, la clave, el principio que habla los testimonios y también la Escritura, es el principio de colaboración. El esfuerzo humano más el poder divino. Ahí está. No es esfuerzo solo.
Entonces, ahí donde prácticamente creo que es poco meticuloso las críticas que se hacen a la última generación, porque hablan justamente de la voluntad humana sola, del esfuerzo humano. No, eso no lo va a encontrar, esa no es la posición de la última generación. La posición es, digamos, el poder de Dios, el poder de Cristo, la labor del Espíritu Santo, la intercesión del Espíritu Santo acá en la tierra, la que logra justamente ese punto. Ahora, hay algunos también que dicen, bueno, pero Ellen White en algunas partes dice de que la expiación está hablando solamente de la cruz. Entonces, claro, y hay algunos textos que dan justamente esa idea de que Ellen White estuviera restringiendo el concepto o acotándolo solamente al plano de la cruz o al plano del Calvario. Pero es aquí un aspecto importante que tiene que ver con un principio hermenéutico, que lo podemos aplicar perfectamente justamente acá a los testimonios, que tiene que ver justamente que una palabra tiene más de un significado. Eso es clave, eso se llama acepción, ¿no? Tiene más de una acepción. Y eso funciona prácticamente en todos los idiomas. Y eso lo encontramos también en la Biblia. El mismo apóstol Pablo, cuando habla de ley, para Pablo ley tiene más de una acepción. No es solamente la Torá. No es solamente los mandamientos de Dios, también la ley la relaciona con la ley del pecado. Entonces hay que tener, y las obras también tienen una semántica fluida. Así como el símbolo es fluido, el lenguaje es fluido, y entonces por las limitaciones lingüísticas, obviamente, una palabra tiene más de un significado. ¿Y los testimonios estarán ajenos a esa realidad lingüística? No, no están ajenos. Ellen White también, obviamente, hay palabras que tienen más de un significado. Ejemplo, el término naturaleza tiene más de un significado. Y el término expiación también tiene más de un significado. O sea, no está restringido a un concepto relacionado, expiación sinónimo cruz. No, eso es una acepción de las tantas. Vamos a ver esa primera acepción. Ejemplo, dice, nuestro gran sumo sacerdote completó la ofrenda de sacrificio de sí mismo cuando sufrió fuera de la puerta. Entonces se hizo una expiación perfecta por los pecados del pueblo. Ahí está haciendo referencia a la cruz. Entonces relaciona expiación igual cruz. En otra declaración de la Review dice, todos los que creen que Cristo es el sacrificio expiatorio pueden venir y recibir el perdón de sus pecados porque el mérito de Cristo se ha abierto a la comunicación entre Dios y hombre. El contexto también es de la cruz y usa expiación en ese sentido, con esa acepción como sinónimo, digamos, de sacrificio en la cruz. Otra declaración más dice, nuestro gran sumo sacerdote ha hecho el único sacrificio que tiene algún valor en nuestra salvación. Cuando se ofreció a sí mismo en la cruz, se hizo una expiación perfecta por los pecados del pueblo. Ahí también tiene una connotación centrada obviamente en la cruz y da la idea entonces de que, bueno, eso es todo. Ya. Entonces la teología de la última generación está hablando de más porque Ellen White está diciendo lo contrario. Ellen White acota el término y lo coloca, digamos, dentro del contexto de la cruz, dentro del contexto del Calvario. Pero eso es, digamos, desconocer realmente cómo Ellen White usa en todos sus escritos ese término. Y vamos a ver justamente cómo lo usan en otro sentido, el sentido que hemos estado relacionando. Vayamos a otra declaración en el conflicto de los siglos. Dice, ahora mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección. Acá se van a unir varios conceptos. Este texto, este pasaje, este párrafo es muy, muy poderoso. Con pecado uno podría decir sin pecado. Después lo vamos a ver, digamos, ese tema, ¿no? Perfección con pecado, sin pecado. Bueno, el White no trabaja con esas categorías. Pero obviamente los teólogos contemporáneos usan eso en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de Dios, de su Padre, y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de subsistir en el tiempo de angustia. Entonces acá claramente tenemos que el concepto de la expiación está haciendo referencia justamente a la mediación de Cristo y particularmente a la perfección. Noten que acá ya Ellen White va más allá y conecta, digamos, la expiación con la perfección,
con vencer el pecado, con una condición de obediencia sin pecado. O sea, esos elementos ya están justamente acá presentes. Otra declaración. Ahora Cristo está en el santuario celestial. ¿Y qué está haciendo? Haciendo expiación por nosotros, limpiando el santuario de los pecados del pueblo. Entonces debemos entrar por fe en el santuario con Él. Debemos comenzar la obra del santuario de nuestras almas. Debemos limpiarnos de toda contaminación. Debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Claramente acá la expiación ahora ya la lleva justamente a la labor intercesora de Cristo en el santuario celestial y de manera particular al lugar santísimo, y no tener que eso entonces va a permitir la perfección de los santos del tiempo del fin. O sea, justamente sin esa expiación es imposible que se logre la perfección de la última generación. Pero es la perfección que Cristo hace en la última generación, no es el tributo de la última generación propia a Cristo. Eso no dice acá. Es la labor de Cristo. Entonces, los méritos son de Cristo, pero obviamente está el factor humano de que tiene que colocarse en el lugar correcto, tiene que tomar decisiones para que Dios pueda obrar de esa manera. Otra declaración más. Dice, Jesús, nuestro abogado, está intercediendo ante el Padre de su trono en nuestro beneficio y también está intercediendo con el pecador diciendo, volveos, ¿por qué moriréis? Bueno, haciendo una referencia a Ezequiel 31:11. Dice, ¿no está continuando siempre su gran obra de expiación por medio de la obra del Espíritu Santo en cada corazón? Miren la relación extraordinaria ahí. La expiación de Cristo entonces pasa ¿por quién? Por la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la expiación final, cuando hablamos de la expiación mediada de Cristo en el santuario celestial, más allá de la cruz, estamos hablando justamente de la labor que le corresponde hacer el Espíritu Santo. Cuando nosotros quitamos la obra expiatoria después de la cruz, estamos dejando sin trabajo al Espíritu Santo. Lo estamos despidiendo. Eso es lo que estamos haciendo. Porque esa es su labor principal. Entonces, lamentablemente hay muchos que han despedido al Espíritu Santo de sus vidas. Y mientras sigamos haciendo eso, no se puede operar, como hablaba antes nuestro pastor, no se puede operar la transformación del corazón, no vamos a tener la justicia no solamente imputada, sino tampoco vamos a tener la impartida, menos. No vamos a tener ni el derecho al cielo, ni la idoneidad para el cielo. Así de simple. Por eso es importante entonces no sacar, no cortar, no cercenar la expiación final. Porque entonces vamos a dejar inoperativo la labor que el Espíritu Santo está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Se presentó delante del profeta la escena de acusación de Satanás. Él dice, me mostró el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote en los cielos. ¿Y qué está haciendo? Está efectuando una obra de intercesión y expiación en favor de sus hijos que creen en Él. Por medio de la justicia imputada de Cristo, los miembros de su pueblo son aceptados por Dios como personas que confiesan ante el mundo que pertenecen a Dios, guardando todos sus mandamientos. Otra vez aparece la ley de Dios. O sea, no hay expiación sin guardar todos los mandamientos de Dios. Por eso el texto profético de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 y Apocalipsis 14:12, dice, los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesús, y en el 14:12 guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Está claramente delineado justamente con este tema de la expiación. Entonces, el mensaje de los tres ángeles obviamente implica justamente estos elementos. Sacar la expiación final es debilitar justamente el propósito del mensaje del Evangelio eterno. El Evangelio eterno justamente tiene que ver con la expiación final, tiene que ver porque atenta justamente ¿con qué? Contra el pecado de nuestros corazones. Dios quiere hacer esa obra justamente en nosotros. Más adelante encontramos otro elemento, dice, otra declaración, luego entró en el lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo y limpiar el santuario. Su obra como sumo sacerdote completa el plan divino de redención al hacer la expiación final por el pecado. Cristo ha sido manifestado en carne, su sangre ha sido derramada, el sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Y ahora nuestro mediador está delante del propiciatorio haciendo expiación por su pueblo. O sea, las declaraciones, hay muchas más, pero las declaraciones son categóricas. O sea, claramente el enjuague no limita la expiación a la cruz, si bien lo aplica también, pero ella extiende y ve obviamente que la expiación es un proceso más largo, y digamos, en correlación
con lo que pasaba en el Antiguo Testamento con el ritual de santuario. O sea, prácticamente hay una correspondencia, pero ya no una escala limitada, sino una escala mayor sin duda. Ahora, es interesante, digamos, de que dentro de la teología contemporánea adventista, por las categorías evangélicas, porque las categorías evangélicas no hay que olvidar, detrás está la filosofía griega. Aceptar y prácticamente, acríticamente, todo el pensamiento protestante evangélico es obviamente aceptar las presuposiciones dualistas que tiene, digamos, el protestantismo. De hecho, no debemos olvidar que el protestantismo cree en la inmortalidad del alma. Y es un aspecto importante que tiene serias implicancias para entender estos temas. Entonces nosotros como pueblo adventista, y es interesante que aún los críticos de la última generación tampoco creen en la inmortalidad del alma, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es el problema? La coherencia con respecto a ese tema. Si somos coherentes, no vamos a aceptar obviamente una limitación centrada en la cruz, solamente la expiación. Porque va mucho más allá, porque obviamente la expiación tiene que ver, digamos, con el ser entero, y el alma no es inmortal de partida, no está separada del cuerpo, no hay una dicotomía, no hay una separación, y eso entonces, esa concepción protestante impide poder entonces tener una comprensión mayor de lo que implica un concepto interesante que lo vamos a desarrollar después, el carácter. Nosotros como pueblo adventista no trabajamos con el concepto del alma, si bien es cierto el enjuay usa ese término, pero ahí entramos con el concepto anterior, que ella lo usa, digamos, una acepción como sinónimo de carácter, no como, digamos, como algo inmortal, es distinto. Entonces, nuestro concepto como pueblo adventista, trabajamos con el concepto no del alma inmortal, sino del carácter, y eso cambia las cosas netamente. Por eso entonces que la purificación del santuario, la expiación, obviamente que no se centra en el alma inmortal, sino se centra justamente en el carácter. Y por eso entonces podemos ver, digamos, que hay otros componentes que van en esa dirección. Pero la teología contemporánea adventista, al tener ese diálogo y a depender de las fuentes protestantes, entonces cae, digamos, en una dicotomía y cae en una, ¿cómo se llama?, en una contradicción de comprensión, en una paradoja. Veamos algunas declaraciones, lo podemos ver en uno de sus libros sobre soteriología, La salvación, contornos de la soteriología adventista, que fue publicado por el 2017. Dice, la teología adventista distingue entre la expiación completa realizada por Jesucristo en la cruz y la expiación completada. Bueno, ¿completa o completada? Bueno, con relación con su ministerio intercesor en el cielo a favor de la humanidad. Por lo tanto, la expiación, salvación no está completa porque todavía vivimos en un mundo pecaminoso. Sin embargo, una solución duradera del problema del mal es compleja y implica la obra mediadora de Cristo en el cielo durante un largo periodo de tiempo. Es muy etéreo lo que dice acá. Y encontramos otra declaración más, un poco más antigua, del 1980, que ya estaban estas ideas asentadas. Los adventistas del séptimo día siempre han creído en una expiación completa que no se ha completado. Entonces, es un lenguaje ambiguo, es un lenguaje paradójico, y es justamente, estoy hablando de los que son un poco más conservadores dentro de la nueva teología, pero como trabajan todavía con teología evangélica, justamente se genera esa tensión, una tensión, usándola ya en términos más filosóficos, una tensión dialéctica, ¿no?, de tensión de contrarios, y buscar un punto de encuentro, y eso es muy difícil. Porque el pensamiento occidental, influido por la filosofía griega, particularmente, lo único que puede hacer es calcular las dicotomías, ¿no? Ese es el ejercicio que hacen los filósofos, pero no las podemos superar. O sea, es imposible, si nosotros trabajamos con filosofía griega, jamás vamos a superar esos contrarios. Lo único que podemos hacer es cálculo, y acá vemos un cálculo, ¿no?, que están haciendo nuestros teólogos, calculando, buscando un acomodo, para que obviamente no irse en contra de algunos cimientos que tenemos como adventistas, pero al mismo tiempo cediendo por la otra parte. Entonces, haciendo una negociación teológica. No sirve. Entonces, la expiación, obviamente, tal cual está expresada en la Escritura y tal cual está expresada justamente en los testimonios, va en una dirección totalmente contraria. Otra declaración más también dice, la expiación es completa en la cruz, pero aún no está completada porque necesita ser aplicada a la vida de las personas. Entonces, ahí entramos justamente en una situación ambigua. Hay otras declaraciones donde nosotros podemos encontrar, ¿no?, que debe haber una purificación del alma aquí sobre la tierra en armonía con la purificación del santuario celestial. Y eso es lo que nosotros hablamos justamente como la doble expiación, o la expiación, o la doble purificación, o purificación dual, que esto no es nuevo, uno lo puede encontrar ya en la época de los pioneros, no solamente el enjuay habló de este tema, sino tenemos Joseph Bate,
Crucier, ellos hablaron justamente de esta relación de la doble purificación. Así que no es un tema, ni siquiera aparece después de 1919, la época fundamentalista del adventismo, como algunos dicen. No, esto es un tema pionero prácticamente, donde ya estaba esa comprensión y donde también está esa idea en la misma escritura. Si uno va a Levíticos capítulo 16, versículo 30, dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Noten ustedes cómo esa purificación implicaba la limpieza del pueblo, la purificación del pueblo. No era solamente una declaración, no era una expiación jurídica. Eso, acá no encontramos el lenguaje jurídico. O sea, la expiación no es forense en Levítico, bajo ningún punto de vista. Puede tener algunos componentes forenses, pero apunta a qué: seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová, de todas vuestras transgresiones. Otra declaración más, Levíticos 23, 27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, afligiréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Afligiréis tenía que ver con un juicio interno, escudriñamiento si habían pecados o no en la persona. Entonces implicaba un trabajo, digamos, en el pueblo mismo. Afecta la expiación, afecta la vida ética del pueblo de Dios. Bueno, de paso, bíblicamente hablando, la ética y la salvación es una sola cosa. Pero actualmente se ha separado la ética de la salvación. Y lo podemos ver a pesar de que nuestras creencias fundamentales intentan mantener los puntos históricos del adventismo, pero uno puede ver la conformación de las creencias fundamentales y va a encontrar que la vida cristiana va por un lado y la salvación va por otro lado, como que fueran dos temas distintos. Y no podemos nosotros hablar de la salvación sin integrar justamente la vida cristiana, porque es una sola cosa. Y acá, digamos, los textos bíblicos siempre integran la ética con la salvación, es una sola cosa. De hecho, acá hay declaraciones éticas y salvíficas al mismo tiempo, en los textos, digamos, del Antiguo Testamento y el Levítico. O sea, se integran perfectamente. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar en qué dirección el Señor nos va entregando justamente de esta expiación. Ahora podemos ver otra fundamentación más. No vamos a leer todo el libro de Daniel, obviamente, pero en Daniel capítulo 7, 9-14, podemos encontrar que el día de la expiación antitípico, que ahora se lleva a cabo, los libros del cielo se abren y los registros se examinan, con el propósito de decidir a quién entre el pueblo profeso se le retendrán sus nombres. Pastor Bor habló en la mañana esto sobre Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Quiénes van a estar y quiénes no? Hay, digamos, un juicio, pero el juicio es porque hay una purificación, no al revés. Actualmente se habla más de juicio investigador, pero en sentido jurídico también, para dar una seguridad. Se busca lograr, ¿no? Y así se articuló de que ese juicio investigador me dé seguridad de salvación, que es un concepto muy, muy protestante y que dentro del adventismo se usa mucho, ¿no? Nosotros, todo aquello que atente con la seguridad de mi salvación, yo tengo que sacarlo de la doctrina o de la enseñanza. Entonces, el juicio investigador, sí, la purificación me da esa seguridad, pero cuando incorporo la purificación ya no estoy tan seguro como antes. Empiezo a dudar, ¿por qué? Porque me invita justamente a abandonar el pecado. Ese es el tema. Y a no sentir, digamos, una concepción de una justicia forense, una justicia legal. Y eso lo podemos ver claramente también en el libro de Apocalipsis. Y eso hay una cita bien interesante, entre otras. Podemos ver Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Entonces, el que venciere. ¿Cuál es la condición entonces para salir no hallado falto en el juicio investigador? ¿Tener una confianza forense en lo que Cristo está realizando judicialmente? No. Acá dice claramente: debe vencer el pecado. Así que ahí tenemos otra evidencia más, muy clara. O sea, ¿y eso cómo es posible? Gracias a la expiación final de Cristo. No solamente lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que hizo en la cruz, digamos, da garantías. Obviamente, es fundamental. Es crucial, fundamental. Pero esa obra tiene que ser aplicada por el Espíritu Santo. Y por la obra de Cristo, digamos, en nuestras vidas. Por eso, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. O sea, por eso, si nosotros le estamos diciendo al pueblo de que inevitablemente vamos a seguir pecando hasta cuando Cristo venga, nos vamos en contra de la declaración bíblica. Porque no es un vencer forense acá, el vencer tiene que ver con el pecado concreto. Hay otro texto que está relacionado con el mensaje de la Odisea que es muy similar, Apocalipsis 3:21, ¿no? También habla justamente al que vence, ¿no? Así como yo, dice, he vencido.
Y ahí coloca entonces la victoria de Cristo, en su manera de Cristo, entonces pasa a ser ejemplo para la iglesia de la Odisea, que está en una circunstancia de tibieza espiritual. Entonces, ¿cómo podemos vencer la tibieza espiritual? No con teología protestante, sin duda. No se puede vencer, imposible. Nos da de una falsa, y ya lo hemos visto, digamos, de una falsa seguridad. Entonces, las escenas representadas en Daniel 7 y Daniel 12, con los libros abiertos y la investigación celestial en curso en la vida de los creyentes profesos, se menciona brevemente entonces en este versículo, pero es muy poderoso, y tal cual ocurría en Levítico 16. La victoria de la que habla Jesús en Apocalipsis 3:5 forma una parte esencial del proceso de expiación antitípico. Entonces, este pasaje justamente está hablando de la expiación final. Ese es el tema. Entonces, claramente, cuando Ellen White habla de la expiación final, no está elucubrando. Bueno, es profeta, podría a lo mejor haber hablado otra cosa, pero ella obviamente tiene justamente estos textos en consideración y ahí uno va viendo justamente las implicancias de este punto. Veamos otra cita que también es bien interesante, pero el profeta dice, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador, como el jabón de los bataneros, pues se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví y los afinará como oro y la plata para que presenten a Jehová ofrendas en justicia. Malaquías 3, 2 y 3. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia de Dios santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin máculas, sin manchas, ¿no? Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. O sea, la purificación del pecado sigue siendo por Cristo, no es obra de la última generación. Acá claramente dice, es la sangre de Cristo la que obviamente me purifica de mis pecados completamente. Así que acá no hay ninguna obra humana, no hay ninguna capacidad humana, no es que los que proponen justamente el adventismo histórico, hablan de la verdad presente, por sí están calificados para soportar eso. No, es la obra de Cristo que está disponible para todos, sin exclusión. Simplemente tenemos que creer el mensaje que el Señor nos ha entregado para este tiempo. Entonces, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Y otra vez acá, por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios entonces la que nos permite vencer el pecado, ser victoriosos del pecado, liberarnos del pecado. Y esa es la esperanza, ¿no? O sea, el mensaje de lo que se llama actualmente última generación es un mensaje de esperanza. Es la verdadera esperanza, es la esperanza de que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso vino Cristo Jesús, no para que sigamos pecando, sino porque en nuestra debilidad el Señor puede hacer esa obra maravillosa, ese milagro. Y tal como dice Ellen White en otra parte, en otra porción, así como Él fue capaz de liberar al hombre de enfermedades congénitas, ¿no? de enfermedades que propias de la naturaleza humana, ¿cuánto más nos puede liberar de los pecados? Porque si Él se fue contra toda la naturaleza y hacer esos milagros, porque esos milagros fueron contra de aquellas cosas que nosotros no podemos solucionar, que tiene que ver con nuestra carne, más todavía, digamos, con respecto al carácter. Entonces, acá viene una declaración trascendente, dice, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Entonces, hablar del mensaje, dice acá, de los tres ángeles, y descartar este punto de la doble purificación es no hablar del mensaje verdadero de los tres ángeles. Acá está claramente expresado. Entonces, hay una purificación acá en la tierra del pueblo de Dios. Y el Señor, bueno, hay otra declaración clara, ¿no? Alguien dijo alguna vez, ¿no? Atrás, uno de los referentes de la teología de la última generación, la purificación del santuario celestial de nuestros pecados depende de la purificación del pueblo de Dios acá en la tierra. Y no porque nosotros seamos importantes, sino porque el Señor está purificando a su pueblo. Entonces, obviamente depende, digamos, de que obviamente esa purificación sea efectiva, tiene que ocurrir algo real en nuestra vida.
La purificación no es algo simbólico, es algo concreto, porque nuestra vida es concreta, vivimos en el espacio y en el tiempo, y en el espacio y en el tiempo Dios opera, y el Espíritu opera, acá en la tierra de manera concreta, en nuestro carácter, no en nuestra alma, en nuestro carácter. Porque nosotros tenemos carácter. El alma es un concepto, digamos, estamos hablando, el enjuague usa alma, pero en otro sentido, en el sentido del carácter. Pero tal cual, digamos, se habla de alma, en el sentido popular o en el sentido occidental, no es así, digamos, lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Otra declaración más, en relación con la expiación y la obra del Espíritu Santo. No somos capaces de salvarnos sin la ayuda del poder divino. El Señor no hará lo que nosotros podemos hacer mediante la colaboración voluntaria y sincera. En lo que respecta a nuestra salvación, dependemos totalmente de Dios, obviamente. Pero Dios necesita también de que nosotros colaboremos con Él. Tanto el querer como el hacer, el Espíritu de Dios no hará lo que nos toca a nosotros. Hemos de cumplir nuestra parte cooperando con los agentes divinos. Es lo que hablamos anteriormente de un principio que no se trabaja en principio de colaboración. No es que el Señor haga todo y nosotros nada, no. Nosotros tenemos que colaborar. No es que nosotros tengamos mérito, los méritos son de Cristo, porque nosotros no tenemos el poder, pero sí debemos realizar el esfuerzo, digamos, necesario. Ahora, ahora podemos ver otro aspecto en consideración que tiene que ver justamente con... que tiene que ver, como lo que habíamos señalado, con la purificación también del santuario, pero con relación a la obra del Espíritu, pero también a lo que tiene que ver, y lo vamos a ver posteriormente, a lo que es la perfección. Entonces, la labor del Espíritu Santo está esperando por su pueblo. Dice, ahora bien, somos valiosos si el alma, el cuerpo y el Espíritu Santo están preparados para cooperar con el poder divino. Aunque no podamos hacer nada sin Dios, el Señor tampoco haría nada sin contar con el canal humano para comunicar la verdad. Necesitamos morar constantemente y fervorosamente la gracia del Espíritu Santo. No lo discernimos con nuestros ojos físicos, pero por fe vemos cómo obra dicho poder. El Espíritu Santo representa a Jesucristo, Él es el refugio al que podemos acudir en busca de seguridad. Otra declaración más dice, tendrá oposición en su propio hogar, incluso en su propio corazón, y nada puede asegurarle la victoria excepto el Espíritu de Dios. Entonces, aquí encontramos claramente, ¿no?, que cuando se le permite al Espíritu realizar su obra en nuestros corazones, el yo va a ser crucificado y vamos a encontrar justamente ese poder para vencer justamente a través de esta obra de expiación que Cristo está realizando en el cielo, intercediendo por nosotros, pero al mismo tiempo en la tierra, haciendo esa labor con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como dije anteriormente, está esperando para que nosotros podamos avanzar en esa obra. Otra declaración también muy interesante, ¿no?, del mensaje celeste, dice, la razón principal por la que Dios puede hacer tan poco por nosotros es que olvidamos que la fortaleza moral proviene de nuestra cooperación con el Espíritu Santo. Entonces, si no estamos viendo realidades en nuestra vida es porque lamentablemente estamos permitiendo que obviamente el Espíritu Santo no pueda obrar, no pueda actuar en nosotros. Entonces el poder del Espíritu obrará en el corazón haciendo que la voluntad se incline a Jesús mediante una fe viva y una completa dependencia del poder divino para desear y cumplir sus mandatos. El Espíritu toma las cosas de Dios tan pronto como el alma decide y actúa de acuerdo con la luz revelada. Noten
que el Espíritu Santo no va a ir más allá de lo que nosotros podamos tomar como decisión. Si nosotros no resolvemos colocarnos del lugar de la verdad, colocarnos del lugar de Cristo, colocarnos justamente para que el Espíritu Santo comience esa labor. Y esa labor sucede no de una manera mística, sino muy por el contrario, eso, digamos, ocurre en nuestra mente. Es en nuestra mente donde el Espíritu Santo entonces empieza a hacer esa obra maravillosa, comienza a trabajar y esa expresión entonces empieza a tener esos resultados que justamente nos van a llevar a un punto que muchas veces, digamos, algunos lo ven como algo imposible. La perfección del pueblo de Dios. Ahora viene la pregunta y lo vamos a desarrollar posteriormente, ¿no? Esa perfección, ¿una perfección con pecado? Porque actualmente, y algo también habíamos adelantado, se habla de una perfección con pecado. Y eso, digamos, producto justamente de una teología que no es nuestra. Habíamos hablado anteriormente cómo el influjo wesleyano, como el influjo arminiano, de una u otra manera, está trabajando e incorporando, digamos, conceptos que van más allá. De hecho, si uno va a la teología de Arminio, ya también lo habíamos adelantado, y de Wesley, ellos trabajan con el pecado original. Y con la gracia preveniente, bueno, que a lo mejor, gracia preveniente a lo mejor este concepto no lo manejamos tanto, pero el pecado original sí. Y el pecado original obviamente impide entonces que la victoria sobre el pecado sea real y concreta. Entonces, claro, y ahí justamente se divide el pecado, ¿no? Un pecado en mayúscula y un pecado con minúscula. Lo vamos después a desarrollar. Entonces, noten ustedes, son constructos teológicos. No, reitero, estos son lo que hablamos, estos cálculos teológicos para poder hacer casar la verdad, pero la verdad es clara, sencilla, abierta, no existe esa dualidad de pecado, no hay pecado con mayúscula, con payo, el pecado es pecado, lo vamos posteriormente, no existe eso. Y la perfección, tampoco existe una perfección, digamos, con pecado, porque la perfección también se va a desarrollar posteriormente, la perfección está en directa relación con el pecado. O sea, si estamos en pecado no puede haber perfección. La perfección no tiene que ver con un concepto aristotélico. Bueno, algunos también acusan justamente de ese punto, ¿no? No tiene nada que ver. El concepto aristotélico de partida trabaja con conceptos atemporales, trabaja con conceptos arraigados, lo que es la inmortalidad del alma. Y la última generación no cree en la inmortalidad del alma, y los adventistas nunca han creído en eso. Así que cuando hablamos de perfección y que esa expiación va a lograr esa perfección, es imposible, no estamos haciendo teología aristotélica. Bueno, son las nuevas concepciones, ¿no? Son nuevas críticas que hacen. Yo cuando veo eso, ¿de dónde sacaron aristotélico? ¿Sabes lo que obviamente las categorías que trabaja Aristóteles van en una dirección diametralmente opuesta? Y él tampoco es una persona creyente, él trabaja con un concepto netamente filosófico, con la superación humana, va en otro nivel. Entonces, la perfección no tiene que ver con superación de partida. No es la superación de un grupo privilegiado la que va a lograr justamente eso. Entonces, la expiación final no tiene ese objetivo. La expiación, digamos, tiene el objetivo justamente que la expiación final de capacitar, de habilitar al pueblo del tiempo del fin, para que entonces pueda cumplirse la promesa del Señor para este tiempo, cumplir la labor de Cristo Jesús, esa labor que ya estaba declarada en Daniel capítulo 9, porque cuando Juan dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, no es que algo nuevo, ya Daniel había hablado de que esa era uno de los labores que iba a tener Cristo en el fin del tiempo. El asunto de quitar el pecado. Entonces, el tema del pecado es muy importante. Entonces, la expiación no la vamos a entender, y ahí van a venir, digamos, los otros temas, si no entendemos claramente el tema del pecado, que se va a abordar después. El pecado es muy importante entenderlo, y entender justamente entonces que si sacamos todos esos impedimentos, vamos a lograr justamente la victoria sobre el pecado, y esas promesas que están en el Apocalipsis pueden ser nuestras. Así que, estimado hermano y hermana, ore al Señor. No hay ninguna causa que no pueda ser solucionada. Cualquier situación, el Señor nos puede restaurar, el Señor nos puede levantar. Si hemos pecado, podemos arrepentirnos, y el arrepentimiento nos puede llevar justamente a esa victoria y esa restauración. Así que hay esperanza, eso es lo que queremos comunicar. Este proyecto y este simposio tiene ese objetivo: traer esperanza, no angustia, sino esperanza y grandes posibilidades que encontramos en Cristo Jesús. Así que bendición a cada uno de ustedes, sigan
en nuestra programación atendiendo a los temas que vienen más adelante y anotando, estudiando y orando al Señor para que estos mensajes puedan calar profundamente en nuestros corazones. Y eso es lo que uno quiere, lo que uno desea, y por eso se está realizando este gran esfuerzo para que se cumpla este propósito. Así que muchas bendiciones, así que no se despeguen de la transmisión, sigan atentos, digamos, a los siguientes temas que ya se han preparado.